continuamos con un tema no solamente importante pues para la región central del país, sino para toda Venezuela y para todo el mundo, para que un poco conozcan lo que un anteproyecto de ley de propiedad social que va a primera discusión, pero la segunda es el día siguiente y la tercera es en la noche. O sea que lo más seguro es que la ley la deben aprobar, pues solo si nosotros lo permitimos. Por eso nosotros estamos en esta campaña de información para que usted sepa que esta ley no solamente afecta a los empresarios como se ha querido ver o como se ha corrido pues en las comunidades, sino que también puede afectar a uno que no es empresario. Pues. Pero Vargas Llosa, el escritor peruano, decía que no puede haber propiedad social, porque la propiedad privada tiene que ver con lo que es la democracia, con lo que es la libertad. Muchos nos pusimos a investigar, me imagino que el público también, sobre esto, y nos preguntamos entonces por qué coincide, por qué no parar esto, y ustedes que son abogados y conocen mucho el tema, ¿por qué permitir el término socialista en la ley de educación, en la ley de todo, si nosotros somos un país demócrata? ¿Cómo le explico yo a los jóvenes que les enseñamos la Constitución en nuestras universidades, en nuestras casas, en nuestra escuela, que somos un país democrático y de repente me dicen que yo tengo que ser socialista? ¿Cómo lo plantean ustedes en las comunidades que van? Has tocado un punto esencial y tremendamente importante. En primer lugar, la Constitución vigente, que era en una de sus cláusulas pétreas que están dentro de los primeros artículos de la Constitución, señala que nosotros somos una república pluralista y así mismo lo consagra. Ahora bien, determinar si un país es capitalista, socialista o lo que sea, no corresponde a una constitución y mucho menos a la legislación. ¿Por qué? Porque en un país convivimos gente que tiene pensamiento de izquierda, de derecha o de centro. Eso es lo que hace precisamente, le da riqueza a un país, la diversidad de pensamiento, la diversidad de personas, y en función de esa diversidad cultural y política y social es que se construyen los grandes países. El problema que tenemos es precisamente eso. Cuando no se te permite la diversidad, evidentemente no tienes una apertura hacia la libertad. Hay un cierre de libertad porque no puedes opinar distinto. Cuando a ti te dicen que vamos a hacer una economía socialista o cuando el Estado es socialista, está apartando a todos aquellos venezolanos que no lo son. Y si lo analizamos constitucionalmente, desde 1811 hasta la Constitución de 1999, la primera Constitución de Venezuela es la de 1811 y la de 1999 coinciden exactamente en tener el derecho de propiedad como una garantía. El derecho de propiedad es garantía. Ahora bien, lo que se plantea es que hay formas de propiedad, ya no se habla de la propiedad, sino hay 5 formas distintas de propiedad con subtipos de propiedades. ¿Qué dice usted, profesor, que está ahí? Bueno, abundando justamente de lo que mencionaba Henry, hablando de que es un derecho humano. Fíjate, a veces cuando uno habla de los derechos humanos, la gente lo ve así como una forma esotérica, no le presta la debida atención que tienen las cosas. Fíjate, derechos humanos es aquello que es inherente a la persona. Y los derechos humanos no necesitan legislación de ninguna naturaleza. Por ejemplo, cuando nosotros nacemos, respiramos libremente, ¿verdad? ¿Quién nos da la autorización o dicta una ley para que nosotros respiremos? Nadie. Bueno, vamos a lo mejor no es una ley, uno lo sabe, aquí es el país de la maravilla. No le dé la idea. Seguramente pasaría alguna cosa de esa, fíjate. Y como decía Henry, además, de que la propiedad está íntimamente ligada con la libertad, fíjate. Venezuela se adscribió a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Y no solamente que se adscribió a ello, sino que fíjate, la ley es la Organización Mundial de la ONU, referido a ese aspecto de la propiedad, y hablando de los artículos pétreos que aparecen en la Constitución venezolana. Bueno, allá hay unos artículos pétreos también que son... ¿Qué es un artículo pétreo? Esos que son muy duros y reformables, y para poderlo reformar, bueno, hay que cumplir una serie de requisitos. Bueno, esos términos que firmó Venezuela están contemplados en el derecho que se llama el ius cogens. Fíjate, el ius cogens son normas que son imposibles de modificar, son taxativas y los tienes que cumplir porque sí, está obligado porque es un convenio internacional. O sea, ¿cómo es posible que Venezuela se comprometa en la ONU? Celebra convenios con la OEA y mañana dice, no, yo me voy a retirar porque yo soy el presidente, aquí se hace lo que yo diga. No, usted no se puede salir de allí, usted tiene que cumplir con las normas internacionales que son de obligatorio cumplimiento. Y precisamente en ese marco, la Constitución actual le da a los convenios internacionales el carácter vinculante al mismo nivel de la Constitución. Es decir, los tratados internacionales en materia de derechos humanos
tienen jerarquía constitucional, no están por debajo de la Constitución, están al mismo nivel de la Sí, Constitución. señor. Y fíjate tú, con relación a eso que tú expresabas ahorita respecto al modelo socialista que incluyen en esta ley, también lo vemos por ejemplo, en el proyecto de reforma del Código Orgánico Procesal Penal. En su exposición de motivos establece que el actual Estado venezolano requiere adecuar las instituciones procesales penales a la realidad, ya que es un principio del Estado socialista el que la realidad prele sobre las formas jurídicas. Y así lo hemos visto también, que está plasmado en los anteproyectos conocidos de la Ley de Educación. Cuando tú ves también el currículum bolivariano, que es algo que ya se está ejecutando desde hace un año en muchas escuelas del país, se habla de que deben formar al hombre nuevo con ideas revolucionarias. Entonces vemos que las leyes que se están aprobando o las que han sido aprobadas recientemente, las que están siendo discutidas, van encaminadas a ejecutar lo que es el modelo del Estado socialista planteado por el presidente de la Pues entonces República. habría que cambiar, disculpe doctora, habría que cambiar entonces la Constitución. Sí, el problema Porque es que ahora, ¿cómo tú apruebas leyes si la Constitución te dice que una cosa y las leyes te dicen otra? ¿Eso es el posible? problema es que ahora es lamentable, pero la Constitución está terminando siendo ilegal, porque es que ahora las leyes contradicen a la Constitución. Sí. Entonces te encuentras con un detalle que es francamente absurdo. Hay una ley vigente, que es la ley de la tenencia de la tierra de asentamientos urbanos. Esto es la ley que busca darle titularidad a la gente que tiene, por ejemplo, en una ciudad, en los barrios, que no tiene título supletorio, pero no es ¿sabes derecho que a la uno del tierra. barrio, que yo estoy haciendo un programa de barrio, y nos dijeron, ahí nos explicaban que eso es mentira, que es un papel que es por cierto tiempo, eso es cierto? Claro, si tú ves que no hay tal titularidad. es que si Yo tú creo que- lees en la ley te vas a encontrar con ello. ¿Qué te vas a ok. encontrar? Que lo que te dan es, si se trata de terrenos privados, si tú tienes un terreno privado, el Estado puede dar un título sobre tu terreno privado, pero además el Estado da también títulos sobre sus terrenos, pero nunca de propiedad. O sea, son títulos posesorios lo que está dando el Estado. No está O sea, dando que es títulos de mentira que propiedad. le están dando su con Es razón. Había una absolutamente falso discusión que allí. no están dando títulos de propiedad. De hecho, la propiedad, incluso en la ley de posesión de tierra, la ley de tierras urbanas, se habla de que sea familiar o comunitaria. Es decir, se habla de una propiedad familiar o una propiedad colectiva, pero no una propiedad personal. Entonces, esto contradice, evidentemente, la característica más intrínseca de la propiedad, que es que ésta pueda circular y que pueda ser transferida. Pero hay una pregunta que también mucha gente se hace cuando uno tiene estas conversaciones hablando de la ley, que es eso de que dentro de esos artículos, yo quisiera que me lo contestaran, si lo manejan, que mi propiedad, por ejemplo, uno compra una casa y es para la hija. Y si la hija o sea, es como el patrimonio que va pasando de generación en generación. Supuestamente, no me crean, eso es lo que nos han informado las comunidades, que esa casa no se pasa, al morirse la persona, esa propiedad no es heredada por la otra, eso es cierto. Si es comunitaria, No, No. perdón. Bueno, pero- si es tu propiedad privada, Ok, pero eso sí. lo dejo contestar en la otra, porque eso es una duda que tenemos nosotros la gente de la comunidad, ya regresamos.